Y es un auténtico honor y un orgullo poder hablar unos minutos en Capital Radio con la mujer que lidera, además de otras muchas cosas en su vida, como presidenta, el Instituto de la Ingeniería de España, porque también lo hacen otras instituciones. Aquí está con nosotros Maricruz Díaz Álvarez. Bienvenida, presidenta. Enhorabuena por la Muchas responsabilidad, gracias. por la nueva responsabilidad. Muchísimas gracias. Estoy encantada de estar con vosotros. Bueno, Maricruz Díaz Álvarez es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, o sea que lo suyo es amor por el campo, ¿no? Totalmente. Por la agricultura. Totalmente. Que hay muchas personas que dicen, ¿y los ingenieros qué hacen en el campo? Pues hacen Pues muchas más todo, cosas de las todo. que se Y imaginan. cada vez haremos más porque afortunadamente cada vez tendremos que tecnificarlo más si queremos mantener unas producciones que nos den de comer a todos a un precio razonable, que eso es lo importante, que todos podamos comer calidad y a un precio razonable. Y eso es tecnología pura. Y luego haremos falta los ingenieros. Y con el desafío del cambio climático. Tremenda, además. sí. Hemos luchado mucho en este sentido. Nosotros, digamos que nosotros lo que defendemos, más que una lucha que nos parece que vamos a perder, porque la naturaleza sí que queremos una adaptación, un conocimiento, adaptarnos a lo que hay, que es lo que hemos hecho en el campo siempre. En el campo ha llovido, ha hecho sol, luego hace mucho calor, luego hace mucho frío, ese es nuestro medio. Pero sí que nos tenemos que adaptar a una perspectiva distinta. Y eso solo lo podremos hacer teniendo en cuenta la ingeniería y la tecnificación. Usted ha centrado una buena parte de su carrera profesional en la investigación, también en la docencia, ¿no? En enseñar. Sí, enseñar me ha encantado siempre. Pero la investigación imagino que También. Eso, bueno, en la universidad tenías que hacerlo. Y sí, me ha tocado investigar en cosas además muy relacionadas con el cambio climático, como era la producción de alimentos y bueno, los suelos, la pérdida de suelos, la conservación de lo que tenemos, los suelos que tenemos. A eso he dedicado mi vida de investigadora y de docente también. ¿Nos esperan buenas noticias, grandes descubrimientos en ese ámbito? ¿Hay mucho por hacer? Hay mucho por hacer, pero la verdad es que los avances son meteóricos. O sea, en estos momentos mantenerte al día de tu especialidad requiere un gran esfuerzo. Tienes que estar continuamente estudiando, aprendiendo, sabiendo qué hay, ver qué ocurre fuera de tus propias fronteras y ir aprendiendo. Yo he aprendido y sigo aprendiendo toda mi vida. Eso es lo que porque sé. es la realidad. Hoy un ingenio es sustituido rápidamente por otro. Sí, puede ser. Sobre todo la ingeniería hay que verla ya de otra manera. Antes estamos como muy especializados en nuestra materia. Ahora intentamos ser más transversales, es decir, que se vea nuestra labor de ingenieros, de la rama que sea, como una colaboración y como una continuidad de las otras ingenierías, que ese es el trabajo del instituto. Efectivamente, y es un desafío, ¿no? Porque hasta ahora la mentalidad o la cultura de un ingeniero es estar en lo suyo. Sí. Y lo demás era bastante ajeno. Y ahora eso ya está prohibido prácticamente, ¿no? Pues yo creo que de alguna forma lo que nos ha ido mal es eso. Es estar mucho en lo nuestro, estar muy ocupados y por lo tanto estar resolviendo problemas, pero que nadie nos lo ve. Es decir, ese es nuestro error. Tenemos una influencia y un valor y un peso social enorme. No hay nada que hagamos que no tenga que ver con la ingeniería desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo siempre digo que meter el dentrífico en un tubo, sacarlo es fácil, intente meterlo. Entonces, eso es ingeniería pura, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y eso no lo vemos, es cotidiano. Nadie nos ve, especialmente a los agrónomos. Es decir, uno ve un puente precioso y dice, bueno, un ingeniero de caminos aquí, fenomenal, o ve una mina espléndida, pero ve España cultivada hasta el último rincón, como ha estado esta última temporada, que es un primor, y nadie dice, parece que eso lo envía el buen Dios, y lo envía en alguna forma, pero con muchísimo trabajo de unos sectores de agricultores y ganaderos e ingenieros. Ya casi todo es ingeniería. Efectivamente, los ingenieros, como el resto de los humanos, tienen muy claro que deberíamos estar aquí en el mundo para mejorarlo, ¿no? Sí, naturalmente. Ahí estamos.
Bueno, usted es presidenta, lo es también de la asociación, sigue siéndolo, ¿no? De la Sí, Asociación de la Nacional de Asociación Ingenieros Agrónomos. Agrónomos, sí. ¿Del Comité Ingenia? Sí, ese es mi gran orgullo. Ahora lo voy a dejar, porque voy a dejar no el comité, sino la presidencia, porque no requiere muchísimo trabajo y yo ya no doy abasto. Pero esa fue una gran creación del instituto, que además, curiosamente, fueron mis compañeros los que propusieron. En ningún caso fui yo. Luego me propusieron como presidenta. Y es muy importante porque en la pérdida que hay de ingenieros en estos momentos, tenemos una necesidad de ingenieros, las tendremos que traer, si no los formamos es inminente. Pues hay relativamente muy pocas mujeres dentro de la ingeniería. Y hemos observado que relativamente muy pronto en su infancia se les quita de la cabeza que sean ingenieros. O sea, se le dice, bueno, ¿tú para qué? Esto es muy difícil, tal. Y entonces perdemos ahí una masa de talento enorme. Y nosotros, bueno, intentamos ver dónde está el problema y dentro de lo que cabe, pues intentar solucionarlo. Con un lema, y es que la ingeniería necesita el 100% del talento y no va a funcionar nunca con el 50%. Esa es nuestra. Intentar que todo el que tenga varón o mujer, que tenga talento, que lo pueda aprovechar y que no se deje influir por unos medios que dicen, no, bueno, ¿esto para qué? Si es muy difícil, no vas a ganar dinero. Bueno, eso no es verdad. O sea, tienes que trabajar, como en todas partes, pero bueno, tienes un futuro muy bueno. Sí, yo diría que en estos momentos buenísimo. De los mejores, seguramente, sí. Porque hay una necesidad muy alta. Sí. De esas dos cosas nos gustaría hablar con usted, tanto de la escasez de mujeres en ingeniería, como también esa idea cultural hecha de que, ingeniería es muy difícil, solo es para gente muy lista, muy brillante. Sí, no. Bueno, vamos a ver, tienes que tener talento, tienes que tener facilidad para las matemáticas. Y bueno, un cierto agrado por arreglar cosas, las que sean. O sea, y luego hay una cosa que mueve en estos momentos a los jóvenes, que es, quieren intervenir en cosas sociales. Por eso hay, sobre todo las mujeres, por eso hay muchas mujeres en medicina y hay muchas mujeres en docencia, porque se ven relacionadas directamente. Y nosotros, que somos vitales para la sociedad, pues no se nos ve. Y entonces esa falta de qué somos, quiénes somos, dónde estamos, pues es algo que tenemos, de todas formas, yo con el instituto voy a intentar que se nos vea todo lo posible, que se vea lo que se hace. Y en cuanto a las mujeres, bueno, pues que se me vea a mí. Yo soy como una abuela de cualquiera. No soy ni más rara ni más... tengo mi vida, pero... Y sí que queremos colaborar todos en que, bueno, veamos nuestras profesiones y que las veamos con orgullo. Y que somos capaces. Cualquiera que tenga un talento no tiene por qué ser súper. Se te tienen que dar bien tampoco. Y no tener miedo. Sobre todo no tener miedo. Sí, porque el esfuerzo se supone, ¿no? El esfuerzo se supone. Pero, sin embargo, ese esfuerzo tiene recompensa. Hay gente que piensa que no. Que, bueno, que ganas lo mismo si eres, no lo sé, otra. Bueno, quizá ganes lo mismo. Pero, digamos, la recompensa de haber logrado y de ser, eso es muy valiosa en la vida. Por lo menos a mí me lo ha sido. Además, en la ingeniería, claro, hoy el mundo es muy materialista y sobre todo la gente joven piensa en la salida profesional, en qué trabajo van a estar bien pagados. Ingenieros, desde luego, hay mucha demanda y están bien pagados. Pero hay un salario que es el emocional, del que no habláis mucho los ingenieros, y es la satisfacción de arreglar cosas y de innovar y de hacer cosas que nunca antes habían hecho o resuelto. Sí. Y eso personalmente es una satisfacción, un salario emocional muy poderoso. Enorme. Ese es incalculable. Es decir, cuando te has planteado un problema, el que sea, lo has resuelto y lo puedes aplicar, ese es un sentimiento verdaderamente emocionante y muy importante. Y eso te da la satisfacción de la vida. Y luego, naturalmente, tienes que vivir bien, desahogadamente y tal. Pero es un sentimiento muy, muy especial. Cuando has resuelto el problema que sea. Por eso yo digo que los ingenieros somos importantes en la política. Sí. Porque digo, vamos a ver, un ingeniero le planteas primero le pones un problema y él lo plantea, o ella lo plantea, a ver qué pasa. Busca una solución. Y luego tiene que resolverlo por
por necesidad física y no le gusta mucho embarullar las cosas que para aquí. Y entonces yo promuevo mucho la importancia de esta visión de ingeniero en la solución de los problemas de los ciudadanos. Pero fíjate, Maricruz, ¿cuántos ingenieros hay en la política? Relativamente pocos. Los hay muy buenos, ¿eh? Incluso si buscamos referentes, cuesta encontrarlos. Sí, bueno, hay un par de ellos, o 3 o 4, que han sido referentes en la política, pero no es corriente. Sí en la política más local. Ahí hay más ingenieros, en alcaldías, ahí sí. Pero, por ejemplo, en las Cortes no sé cuántos hay, pero me imagino que muy pocos. Aparte de que, como no ponen ahora los currículum, pues uno no sabe nada. Sí, cuando no se pone es un mal síntoma, claro. No, es que no se tiene orgullo, porque usted dice, bueno, pues es que yo soy, no sé, cajera. Pues muy bien, pues muy orgullosa usted que sabe de esto, de cobrar y de tal, y que conoce su sector. O sea, es la falta de orgullo de lo que uno es. Que eso los ingenieros lo tenemos a rajatabla. Yo creo que hay muy pocos ingenieros, yo los contaría casi con estas manos de los que conozco, que no están orgullosos de ser lo que son y de ser ingenieros. Estaría muy bien tener más referentes ingenieros en la política, pero también en un ámbito muy importante para su visibilidad, que es en las altas responsabilidades de las empresas. Ya va habiendo más ingenieros como presidentes de compañías. Lo que hay es pocas mujeres, pero sí, hay ingenieros. En las compañías hay un porcentaje en los grados medios y altos. Pero arriba del todo, ¿eh? Arriba, o sea, lo que diríamos la cúpula, bueno, pues son otras profesiones las que están ahí, tienen otra visión. Pero yo diría que la influencia no es suficiente, la de los ingenieros, pero que sí es grande. Aunque no es suficiente. En el mundo hay aprendizajes posibles porque, por ejemplo, vivimos una época dorada de los chefs que aparecen como auténticas superestrellas. Sí. Los arquitectos son superestrellas, ¿verdad? Sí, también. Sin duda. Empezamos a pensar, hacemos la pregunta, ¿cuántos ingenieros son superestrellas? Y los hay, pero a cientos. Magníficos. Podrían serlo, digo, no que lo sean, sí. porque no son conocidos. Los hay, pero no se les conoce. Es lo que te estaba comentando. No se nos conoce, no se nos ve. Y quizá por culpa nuestra, porque estamos muy metidos en nuestros problemas y no vemos suficiente, no enseñamos lo suficiente lo que es necesario. Por ejemplo, en mi rama, en mi ingeniería, pues la alimentación, digamos que tiene un cierto interés, tenemos que comer y muy poca gente sabe ni lo que come ni cómo se produce. Y, por ejemplo, los niños menos. Yo sí que reclamaría que hubiera una formación en alimentación, en agricultura, en ganadería, con datos reales, no unas cosas que lee uno en los libros de texto de los niños que se te ponen los pelos de punta. Entonces dices, vamos a ver, si comemos deberíamos enterarnos y no andar diciendo cosas que no son verdad y que nos afectan. Y el terror, no, la ingeniería, vaya usted a saber, los transgénicos, mire usted, todo lo que hay. Usted quiere comer y que comamos todos. Pues esta es la vida. ¿Es malo? No, mentira, no es malo. Eso es mentira. O sea, la ciencia le está usted diciendo que sí, que no. Pues vamos a dar una margen. No, los procesados, los mataderos, mire usted, eso no es verdad. El control, por ejemplo, que ahora tiene cualquier producto agrícola era impensable hace 10 años. Y es que lo que usted come le dicen dónde se ha producido y tal. La trazabilidad es casi completa, brutal, ¿no? O sea, el gasto que tenemos en esto, también la seguridad, es que estamos sometidos, toda Europa, que le damos de comer, pues nos sigue al milímetro. O sea, a nadie se le ocurre hacer absolutamente nada que sea ilegal. Con lo cual, yo creo que nuestros productos son francamente buenos. Y la ingeniería igual, en general. ¿Qué piensa usted como ingeniera agrónoma del activismo ecologista y de cómo se presiona precisamente? Vamos a ver, los ecologistas históricamente han hecho una gran labor. Porque, bueno, nos han llamado la atención. Yo leí los primeros libros de ecología que se publicaron aquí. Me acuerdo que el primero era un italiano y en el prólogo decía:
La ecología es fruto de los países ahitos. Es decir, cuando tú no tienes hambre, cuando tienes de todo, te puedes preocupar. Lo que tú no puedes pedir al que está hambriento, o al que no tiene nada, o al que se encuentra ante la muerte o la guerra, que sean ecológicos. Y luego la ecología hay que llevarla bien, basada en la ciencia, no en las fábulas. No en las fábulas. Los datos son fundamentales y las mentiras son muy malas. En ecología, en feminismo y en cualquier cosa. O sea, nos tenemos que basar en la realidad. Y en ese sentido, yo creo que hay unas tendencias, no es general, no es, yo tengo mucha gente que conozco dedicada a esto y son encomiables, pero hay una tendencia a fabular con estos datos. Y eso viene bien a algunas personas y algunas tendencias. Y yo creo que eso hay que acabar por el bien del ecologismo, porque es una cosa muy seria. Y yo creo que en estos momentos se está frivolizando mucho con un concepto que yo he visto nacer en este país, que me he dedicado a ello como ingeniero agrónomo y que ahora hay veces que no me identifico. Porque digo, bueno, pero esto que está usted diciendo es que no es verdad. Bueno, pero es que lo dice fulano, pero ¿quién es fulano? Pues no, es un señor que trabaja, pero bueno, ¿qué le avala? No, es alguien. ¿Y dónde lo ha publicado? Bueno, no, en una revista pues de estas. Dices, pero mire usted, si le están publicando trabajos de años y de un esfuerzo tremendo por técnicos competentes en la materia, le están usted diciendo una cosa, pues no diga usted la contraria. A esto lo llamamos ahora desinformación, el Total, grave riesgo de sí, la desinformación. Tremendo. Y los medios sí que hay que tener muchísimo cuidado de qué se dice, porque hay veces que las noticias rimbombantes, pues no, pues se ha caído una carretera, no sé qué, pues va muy bien, y dices, oiga, ¿por qué se ha caído la carretera? No porque se haya calculado mal, sino porque ha habido una serie de cosas. Es como el agua. El agua es nuestro... claro, el problema no es que no haya agua, el problema es que hacemos con el agua como ahora, que estamos al 90% de los embalses en Madrid. Y dejamos de hablar de ello. Y claro, y ahora cuando vuelva a llover, ¿qué pasa? Y hemos dejado de hablar. Entonces tenemos que guardar agua como sea. Intentar ahora, pues con obras, los ingenieros de camino saben mucho, y pues cuando hay agua habrá que distribuirla y guardarla, y cuando haga falta, lo que ha sido de milenios en este país. Y ser eficientes, porque sabemos, Mucho. entre otros problemas, que se nos pierde hasta 1/3 del agua cuando la distribuimos, sí, ¿no? Sí, que se nos pierde en la distribución, Sí. pero luego cuando llueve, el problema es que la erosión en este país es el primer problema ecológico de este país, la erosión. Pues habrá que parar el agua, como sea, que eso se sabe, o sea, eso lo sabemos hacer divinamente, pero bueno, pues nada, que no llueve. Ahora, si usted pregunta ahora, ¿tenemos sequía? Ahí a la calle le dicen que sí. Mire usted, estamos de agua hasta arriba. No hemos tenido incendios porque todo el norte de España estaba empapado y con unas producciones de forraje impresionantes, porque Sí, ha llovido. Se lo pregunta mucha gente, ¿por qué este año ha habido tan pocos incendios? Por claro, está empapado. Yo vengo del norte y efectivamente están recogiendo el heno y tal, y no tienen ningún problema. Y no ha caído, bueno, ahora han caído, pero no había caído nada en agosto. Pero estaba el suelo empapado de todo lo que había caído en primavera. Y los embalses, pues casi llenos. Hablando del ecologismo como una fuerza activista en el mundo de la agronomía, que usted conoce bien, en el que ha investigado y sobre el que enseña, hay otro elemento del que se habla muchísimo también y que hace creer a la gente que las cosas solo avanzan cuando hay interés comercial, cuando hay multinacionales que dedican dinero, inversión a que se investigue en determinada cosa que es negocio. Y en las que no. ¿Eso es cierto? Pero eso es cierto en todos los sectores, no solo en agronomía. Nosotros, este país dedica bastante poco en investigación, en toda la investigación. Entonces, cuando surgen cosas que pueden interesar a corto o medio plazo económicamente, naturalmente el capital, o sea, quien tiene invierte. Pero cuando invierte, adquiere el derecho.
esa es la realidad, ese es el mundo capitalista en el que vivimos de esta forma. Entonces sí que es verdad que cuando sobre todo se da mucho en medicina, cuando son cosas, enfermedades que no tienen el volumen suficiente y tal, eso no se investiga. Se investiga en las universidades, pero de forma muy mal pagada. Lo hemos visto en el COVID. ¿Qué ha pasado? Pues que en el COVID no teníamos investigación y curiosamente la que hubo y que arrancó y que por premio era una investigación casi privada. Casi porque había un señor que estaba jubilado pero que había seguido y nadie ha vuelto a hablar de esas personas que son auténticos héroes, que estarían mal pagados, peor servidos, que han sacado a este país de un problema grande y que no se vuelve a hablar de ellos. Esa es la verdad. Y cuando se habla, por ejemplo, en el COVID aprendimos mucho. En el COVID los ingenieros industriales fueron capaces de montar un hospital pionero en 10 días. En el mundo, además. En 10 días. Sí. Bien. Usted lo vio, era un bombero que había allí, un electricista, todos salieron allí. Y mire usted, esto no lo hace un bombero ni un electricista. Esto, yo conozco los 2 ingenieros industriales que lo dirigían. Entonces, mire usted, ponga que es una labor de ingeniería tremenda, con una base de conocimiento enorme. Pero, y que bueno, que sí que intervenían gente, digamos que lo estuvieron haciendo. Pero nadie habla, nunca se habló. Yo, con Su Majestad el Rey, que nos recibió bien, le dije, señor, si es que la ingeniería, como, pues, señor, es que no se nos ha visto. O lo que la gente piensa es que ha llegado ahí un electricista y 2... Y lo ha montado. Y lo ha montado. Y no se dan cuenta que ellos colaboran con el diseño que ha hecho un ingeniero. Claro, que si no... Que son los que lo hacen real, claro, sí, lo que el ingeniero antes ha diseñado. Y ha estado a pie de obra. Porque estos 2 estuvieron en plena mortandad del virus, ahí a pie de obra, que requería mucho valor. Eran jóvenes, pero bueno, esa es la historia. Así que la ingeniería tiene ese papel fundamental en nuestra sociedad, tiene este altísimo valor, que nos alegra mucho que la nueva presidenta del Instituto de la Ingeniería de España lo plantee como su principal objetivo, ¿no? Sí. Nos tienen que ver, no sé cómo, pero nos tienen que ver. Bueno, pues cuente con nosotros. Presidente. Muchas gracias, siempre habéis sido muy amables y muchas gracias. Pues aquí está el trabajo no solo de Maricruz Díaz, sino de todas las personas que forman parte del Instituto de la Ingeniería de España y del enorme colectivo de ingenieros de España, que debería ser todavía más grande. En el instituto somos unos 80.000. Es un número respetable. Sí, pero hay sitio para más, ¿no? Muchos. Pues eso esperamos, que crezca. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias a vosotros.